hermanos, hemos venido a estudiar la palabra del Señor. Hemos estado dando una serie de estudios llamados enseñanzas. La semana pasada nuestro hermano Luchi dio el estudio bíblico y el domingo predicó el hermano Julio. Dijeron que estuvieron buenos todos estos asuntos que se dieron. Le damos gracias al Señor por los hermanos que también nos ayudan en la enseñanza para la congregación de los santos, ya sea en estudio bíblico, ya sea predicaciones, ya sea en medio de los devocionales. Estamos agradecidos y queremos agradecer a aquellos hermanos que se han dado la tarea de estar limpiando las áreas, limpiando a la iglesia, pintando, etc. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo continúe usando y fortaleciendo, porque el lugar es grande, ¿verdad? El lugar es grande y la necesidad de la ayuda de hermanos es necesaria siempre. No se olviden de orar por los enfermos de la congregación, que son muchos, hay muchos hermanos que están batallando con diversas enfermedades. Nunca cesemos de orar por nosotros, algunos están luchando por su vida con enfermedades terribles. No se olviden, por ejemplo, de orar por Gerard y por Lita para que Dios fortalezca el espíritu de vida. No se olviden de orar por Colón y por Lucy para que Dios fortalezca a Lucy, ¿verdad? Y por Raquel y por todos mis hermanos de la iglesia que están enfermos, Olga, el hermano Lucy, mi esposa y otros hermanos más, porque aquí, como dice por ahí, el que no tiene lista tiene mandita y el que no juega trompo para siempre. No se olviden tampoco de orar por Yul, para que Dios rompa las cadenas y las ataduras por las que lucha. Acuérdense siempre orar los unos por los otros. Y vamos a orar y vamos a comenzar este estudio bíblico. Padre, te doy gracias porque nos permite estar aquí en esta noche, estudiando tu palabra, que edifica a tu pueblo. Permite que esta palabra pueda ser aquella por la cual es enviada. Podamos crecer en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Y que esta palabra haya cabida en nuestro corazón. Y hallando cabida en nuestro corazón, seamos trabajados por tu Espíritu Santo, Señor. Transformados, conformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Estas cosas que pedimos creer. Permite que tu palabra produzca fe en los que no la tienen y alimente la fe en los que la poseen. Que tu palabra logra todas estas cosas y actúa, dice tu palabra, en nosotros los creyentes, Te damos gracias, te pedimos por todas las vidas que nos estarán escuchando, y los hermanos que nos escucharán a través de las redes en este día, y los amigos y amistades de las distintas iglesias de Cristo que nos estarán escuchando a través de las redes, junto, Señor, a otras familiares y amigos. Gracias, Padre. Ahora háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy estamos en el día número 49 de enseñanzas. Día número 49 de enseñanzas. La última pregunta que contestamos fue la siguiente. Siendo la muerte la paga del pecado, ¿cómo es que los justos no son librados de ella, puesto que sus pecados son perdonados en Cristo? ¿Dónde cambia esa pregunta? Usted puede buscar esa clase en el Facebook o en Instagram o en diferentes páginas, y allí la va a encontrar. Ese es el día número 48. Pero hoy, día número 49, vamos a comenzar a contestar la pregunta número 81, que dice: ¿cuál es la comunión con Cristo que los miembros de la iglesia gozan inmediatamente después de la muerte? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la comunión con Cristo que los miembros de la iglesia gozan inmediatamente después de la muerte? Note que estoy siendo enfático. Vamos a dividir esa pregunta. ¿Los miembros de la iglesia quiénes son? ¿Todos los que asisten? No. Son todos los que se han arrepentido para con Dios, han puesto su confianza en el Señor Jesucristo y se han unido a una asamblea o iglesia, ¿ve?
comienzo la respuesta de la siguiente manera. La comunión en gloria con Cristo que los miembros de la iglesia gozan inmediatamente después de la muerte consiste en que sus almas son hechas perfectas en santidad y recibidas en lo más alto de los cielos, donde miran el rostro de Dios en luz y gloria y esperan allí la redención completa de sus cuerpos, que aún en la muerte continúan unidos a Cristo, pero que reposan en sus tumbas como si fueran camas sobre ellos. ¿Ven? Así que ya estamos entendiendo algo. Cuando un creyente, cuando alguien que se ha arrepentido para con Dios, ha puesto su confianza en Jesucristo, o sea, ha nacido de nuevo, muere, ¿qué es lo que sucede? Su alma es hecha perfecta en santidad. Su alma es recibida en lo más alto de los cielos. Ellos contemplan a Dios en luz y gloria, pero ellos allí esperan la redención de su cuerpo, que duerme en la tumba como si fuera una cama de espera. Cuando Cristo vino a este mundo, Él no vino a redimir tan solo el alma. O sea, estoy hablando, cuando hablo de alma, porque la palabra alma tiene muchas definiciones en la Biblia, al menos 5. Pero cuando estoy hablando de alma en estos momentos, en este contexto estoy hablando del ser interior, del espíritu humano. ¿Ves? Esa parte es perfeccionada, pero la parte del alma que corresponde al cuerpo permanece en tierra. Y Cristo también prometió que redimiría un día el cuerpo y también lo liberaría de la esclavitud de la muerte. Así que la resurrección no es tan solo en alma, es en alma y cuerpo. Sin embargo, o por el contrario, las almas de los malvados en su muerte, según las Escrituras, hablando nuevamente del hombre interior, es arrojado al infierno, en donde permanece en tormentos y densas tinieblas. Y sus cuerpos quedan también guardados en las tumbas, como si fuera una prisión hasta la resurrección y el juicio del gran día. Estamos captando, estoy siendo específico y exhaustivo. Las almas de los malvados permanecen en tormentos y en densas tinieblas, y sus cuerpos quedan guardados en sus tumbas como en prisiones hasta la resurrección y el juicio del gran día. ¿Ves? Quiero hacer esa diferencia porque hay un grupo de personas que creen que tanto el alma como el cuerpo, al morir, reposan en la tumba. Y ahí se quedó. Y usan ciertos textos porque se olvidan que la revelación es progresiva. O sea que Dios ha ido revelando su verdad a través de las edades, y las cosas que a veces eran un poco más oscuras, Él las hace cada vez más claras. O sea, Dios es el revelador de los misterios. Vamos a la Escritura y vamos a ver todos estos puntos que hemos mencionado en esta noche. Primero quisiera que me acompañaran al libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 22. El libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 22. Y voy a leer un texto ahí y vamos a demostrar cómo las almas de los justos que mueren son hechas perfectas en santidad. Dice la Escritura, hablando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo,
Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos. Y te dice allí, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Fíjense que es una realidad de que cuando se desprende, surge la muerte física y se desprende del alma, del cuerpo, para los justos, estos ascienden al Padre. Y la Biblia le llama los espíritus de los justos, que son hechos perfectos. Segunda de Corintios, capítulo 5. Vamos a dar lectura al versículo 1 y a los versículos del 6 al 8. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 1 y los versículos del 6 al 8. Y dice así la palabra del Señor. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Si usted mira el contexto del pasaje, se dará cuenta de que cuando habla del tabernáculo, ¿a qué se refiere? Al cuerpo humano que se deshace. Y si se deshace, la palabra nos da una promesa. ¿Cuál es la promesa? Que tenemos de Dios un edificio que Él ha preparado para nosotros en su presencia. Porque el cielo es cielo, porque Dios está allí. Y allí donde Dios no está en su amor, gracia, justicia, bondad, y solamente está en ira, eso no es el cielo, eso es el infierno. Allí donde Dios está en justa ira, ahí solamente justa ira, eso es el infierno. En donde está Dios en sus otros atributos, misericordia, bondad, gracia y todos los beneficios del cielo. Allí, por estar vivo allí en ese lugar, se le puede considerar el mismísimo paraíso. Pero continúa el texto diciendo, los versículos 6 al 7. Así que vivimos confiados, esta creencia, esta verdad de que tenemos de Dios una casa, dice, así que vivimos confiados siempre, sabiendo que en tanto estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Lo está diciendo claramente el texto. Si usted ahora mismo está en alma y cuerpo juntos, usted está ausente del Señor. Y está hablando del Señor en gloria, porque sabemos que el Señor está en nosotros en espíritu. Lo sabemos. Pero a eso es lo que se refiere, porque algunos dicen, pero el Señor no está con nosotros, sí, el Señor está con nosotros en espíritu. Pero aquí está hablando del Señor en gloria, en su manifestación, sentado en su trono, rodeado de su resplandor, rodeado de sus santos ángeles. ¿Usted quiere ver eso? Usted tiene que estar ausente del cuerpo, ahí dice. Y de momento dice en el 7, porque por fe andamos, no por vista. Pero, versículo 8, confiamos y más quisiéramos estar ausentes al cuerpo y presentes al Señor. ¿Qué está diciendo? Que en el momento que nos ausentamos del cuerpo, estamos presentes ¿a quién? A Dios. Muchos tratan de torcer esto para tratar de avalar la doctrina del sueño de la muerte, pero es que está demasiado claro
demasiado de claro. Muy claro. Filipenses 1:3 nos habla básicamente de lo mismo. Vaya conmigo a Filipenses 1:23. Primero vimos esta enseñanza en 2 de Corintios, cuando él se lo estaba diciendo a la iglesia de los Corintios. Ahora vamos a ver a Pablo hablando a la iglesia de los Colosenses, de los Filipenses, diciendo lo mismo. Filipenses 1:23 dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo. Pablo estaba en una condición difícil ahí. Posiblemente estaba arrestado. Él estaba en una situación difícil, estaba puesto en estrecho. El deseo de Pablo era estar con Cristo, pero él sabía que había una labor que hacer. Por eso en el versículo siguiente dice: pero porque me es más necesario estar con vosotros, ¿verdad? Por una razón: para hacer la obra de Cristo, no para perder el tiempo. ¿Qué le está diciendo? Sí, estamos en la tierra todavía. Tenemos una labor que hacer. No es para la pereza, sino es para lo concerniente a Cristo y a su reino. Si estamos en la tierra creyente, nuestra labor es ser de bendición a Cristo y a su reino. Usted lo puede ver en el contexto de este pasaje. Pero eso no significa que nuestro deseo debe estar en la tierra. El deseo del creyente debe estar en el cielo. Y los zapatos del creyente también. Todo el creyente y su deseo está en partir con Cristo. Pero sabe que si está aquí es porque tiene una labor que hacer. Porque todavía no es nuestro tiempo. Cuando se cumpla nuestro tiempo en la tierra, se nos toma. Y dice la Escritura que si somos de Cristo, estamos muchísimo mejor. El problema es que no creemos. Muchos no tienen esta esperanza. Estar con Cristo es muchísimo mejor. Estamos hablando aquí de que el que enseñó esto fue un hombre que recibió la revelación de Jesucristo en la carne o en gloria. Fue un hombre que recibió la revelación de Cristo en gloria. Él habló con el Cristo glorioso. Y de él fue que recibió su conocimiento y su doctrina, su enseñanza. En Hechos capítulo 3, versículo 21, nos dice así la Escritura: aquí en el desierto, hablando de Cristo, es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Cristo está en el lugar de la gloria, sentado a la diestra del Padre. Un día, Él vendrá y restaurará todas las cosas. Y entre esas cosas restauradas, Él pegará el cielo con la tierra. Cielo nuevo, tierra nueva. Y los cuerpos de los que le esperan. Y el alma de aquellos que murieron, que están con Él, se reunirán. Y si tu cuerpo está hecho polvo, la Biblia dice que al polvo, del polvo vinimos y al polvo vamos.
el polvo que constituye tu cuerpo se reunirá a la voz del Maestro. Por eso en otra parte de la Biblia dice: levantaos, moradores del polvo. Y el polvo de la tierra se reunirá, y el alma que estaba con él contemplando la gloria se reunirá con el cuerpo. Efesios 4:10 dice que este Cristo, el que descendió, es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Este Cristo glorioso hará que todas estas cosas sean posibles. ¿Ve? Primera de Juan, capítulo 3:2. Mira lo que dice la Escritura: amados, ahora somos hijos de Dios, hablándole a la iglesia por medio de la Juan. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Estamos en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Dice que cuando Él se manifieste, esto sucederá. ¿Qué sucederá? Si tú estás vivo, serás transformado. Si estás muerto, serás resucitado. Tu cuerpo se reunirá del polvo. El polvo se pegará con el alma, con el ser espiritual, y serán un alma completa, o sea, cuerpo y espíritu. O alma. Y dice la Escritura que se reunirán a una. Hay dos escuelas. Están los que creen en la dicotomía cuerpo y alma, y los que creen en cuerpo, alma y espíritu. Hay dos versículos para la escuela de los que creen en la dicotomía. Hay 412 versículos para los que creen en la escuela de cuerpo y alma. Cuando uno hace doctrina, uno tiene que ver hacia dónde apuntan las Escrituras y seguir. En la Escritura, la palabra alma significa varias cosas. Sangre, porque dice la Biblia, porque en la sangre está el alma. ¿Ve? Hay veces que en la Escritura la palabra alma significa sangre. A veces significa todo el ser humano. Y creó Dios al hombre y fue un alma viviente, un ser viviente. Refiriéndose a todo el ser humano, como cuando decimos, allí en el parque Isidoro García se reunieron 5.000 almas. 5.000 almas. Estamos hablando de que se reunieron ¿cuántas? 5.000 personas. Otras veces la palabra alma significa la psiquis o el hombre interior. ¿Ven? Psiquis, que es la palabra que traducimos como alma, se refiere al espíritu humano o al hombre interior. Y así sucesivamente. En otras veces significa corazón o el centro del ser humano. Y por eso es importante que cuando vayamos a hacer enseñanza bíblica, sepamos qué significa una palabra en el contexto en que estamos leyendo, para no caer en el error. Debemos ser exhaustivos con las Escrituras. Bien, habiendo dicho esto, Primera de Corintios 13:12, una de las promesas que tenemos es que aquellos que serán resucitados por Cristo antes de cuando su cuerpo permanece en el sepulcro, su alma está con Dios en gloria. Ellos están esperando a la expectativa de ¿qué? De la redención de todo, de su cuerpo. Y mira lo que dice aquí en 1 Corintios 13:12. Ahora vemos por espejo puramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido.
O sea, hay muchas cosas que para nosotros en este tiempo parecen inconclusas. Pero cuando venga el Señor, vendrá el reino de lo perfecto. En Corintios 13, cuando dice que venga lo perfecto, no está hablando de la palabra, que la palabra es perfecta, pero ahí no está hablando de la palabra. Cuando venga lo perfecto es lo que en parte se acabarán las lenguas, se acabarán los de sanidades, se acabarán muchas cosas porque no habrá necesidad de sanidad, porque todos serán sanos. Papá los pollitos. Exacto, es papá los pollitos. Él vendrá y acabará con la enfermedad, Él vendrá y acabará con la muerte, Él vendrá y acabará con la confusión de las lenguas, por lo tanto no habrá necesidad. ¿Verdad? El Babel desaparecerá y habrá una lengua bajo el cielo y nos entenderemos. Acuérdense que esta división de lenguas que existe en el mundo fue un juicio de Dios. Fue el juicio de Dios sobre una humanidad rebelde y arrogante y orgullosa. Pero un día Él restaurará todas las cosas. Ahora, si Él es el papá de los pollitos, amigo. Mira, en Romanos 8:23, la Escritura dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Romanos 8:23. En ese texto dice que la tierra está esperando ¿qué? Una renovación. ¿Ven? En ese tiempo de la restauración de todas las cosas, la Biblia le llama también la regeneración, donde Dios hará cielos nuevos y tierras nuevas. Pero el alma de los creyentes clama, porque saben que junto con esa tierra que clama por la venida de Dios y de sus hijos, también el alma de los creyentes clama por el cuerpo, para que ese cuerpo sea levantado y redimido como fue redimida el alma que cayó en el Señor. Y por eso allí dice que ellos están esperando, dice, la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Fíjense que la adopción en las Escrituras, en el libro de Efesios, se habla de aquellos que por la fe llegan a ser hijos. Eso es una adopción espiritual. Somos ya hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Pero también somos redimidos por creer en Cristo, somos rescatados y liberados de nuestra alma. Pero también nuestro cuerpo llevará los beneficios. Y por eso aquí dice que también nuestro cuerpo será adoptado y redimido. Nuestro cuerpo también. Lo único que sin tus achaques, sin tus debilidades, sin tus enfermedades, sin tu calvicie. ¡Alabado sea el Señor! Yo solo espero ese día. Bien. Mira esto. Salmo 16, 9 al 11. Mira lo que dice el salmista con respecto a esto. Este texto es mesiánico. En el Salmo 16, versículos de 9 al 11. Es mesiánico. Se cumplió en Cristo, pero se cumplirá también en todos los que creen en Jesucristo. Porque Él es la primicia de los que durmieron. Cristo es la primicia. Como Él resucitó, los que creen en Él también se levantarán del polvo y serán resucitados. La diferencia de ellos y Cristo es que Cristo no vio en su cuerpo corrupción. Pero mira lo que dice aquí. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás, dice ahí,
que tu santo vea corrupción. ¿Ves lo que está diciendo? Ahí la palabra alma, ¿qué significa? Ahí es la vida de todo el hombre. ¿Ves? Él está hablando de la resurrección. Dice, tú no me dejarás porque tengo una esperanza de que tanto su cuerpo como su alma serían resucitados. Y él está diciendo, no dejarás mi alma en el Seol ni dejarás que tu santo vea corrupción. Porque el Seol no tan solo se refiere al lugar de los muertos, sino que muchas veces a la tumba se le llama Sheol. Por eso es importante saber cuándo Sheol se refiere al lugar de los muertos o a una tumba en específico. Y de momento dice allí, y leo y repito, porque no dejarán mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. ¿En dónde está esa vida? En tu presencia hay plenitud de gozo, delicia a tu diestra para siempre. Él está diciendo que aquellos que en él creen, especialmente ahí de Cristo, está hablando de Cristo, pero también está hablando de ti si has creído en Cristo. Tú también serás formado, se te mostrará la senda de la vida. Tú también podrás disfrutar y comprobar que en su presencia hay plenitud de gozo. Tú también, creyente, podrás tener las delicias que se encuentran a la derecha del Padre. Y estas delicias estarán contigo para siempre. Oye, ¿quién es la derecha del Padre? Jesucristo. No podrás saborear estas delicias si no es a través del Hijo. Pero si estás en el Hijo, tú eres bendito. Y más que bendito, porque la delicia, el deleite del cielo estará contigo para siempre. Todo esto destruye un argumento que escuché de una persona los otros días, muy enriqueció. Él dijo que ya no necesitamos ni que Cristo venga. Y yo escuché eso. Y en ese momento vinieron como, yo no sé cuántos versículos, como una caravana de versículos a mi mente. Y esperar de los cielos a Jesús, a su Hijo, que nos libra. Esa es la esperanza que habla de todas las escrituras, de que el Mesías vendría a buscar y a rescatar a su pueblo. Pero él decía que ya no necesitamos ni que Cristo viniese. Yo me pregunté en ese momento, porque se lo dijo así, había una serie de pastores allí y de personas que son cristianas y todos ellos escuchaban eso. Y yo vi mucha gente diciendo amén y aplaudiendo, pero habíamos como 4 pastores que nos quedamos así mirándolo como diciendo, y de diferentes denominaciones diciendo, oh my goodness. Y ahí es que uno se pregunta, uno tiene que decir, qué importante es que en las iglesias se enseñe lo que Cristo enseña. ¿Cuál es el clamor de la iglesia en Apocalipsis? Ven, Señor Jesús. Porque solamente Él puede regresar otro siglo. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, todo el texto se habla de su venida. Y las Escrituras profetizan de lo que su venida logrará. Primero dijo que vendría y supliría, y también luego dijo que vendría y rescataría, y enderezaría y restauraría todas las cosas. Si Él no viene, no sé qué estamos haciendo.
De hecho, si Él no viene sería un mentiroso, porque dijo, vendré a vosotros y os tomaré y os llevaré a mí mismo. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es importante, hermano, que sepamos las cosas que hemos creído. Amén. Mire, en Primera de Tesalonicenses 4:14, relacionado con lo que dijimos y con lo que estamos hablando, dice claramente lo siguiente: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Eh? Si creemos que Jesucristo murió y resucitó, así también traerá Dios, dice allí, con Jesús a los que durmieron en Él. Nota, cuando Jesucristo venga, hay unos que están durmiendo su cuerpo en el suelo, pero ellos están ¿con quién? Con Dios y con Cristo. Y por eso cuando Él venga, Dios los traerá para reunirlos con Él. Amén. En Isaías 57:2 nos da tranquilidad este texto, porque nos dice que los que mueren entran en la paz. Todavía no ha venido la resurrección del cuerpo, ¿verdad? Pero mira lo que dice en Isaías 57:2. Entrarán en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Ellos entrarán en la paz. Ellos estarán en la palabra que se usa en el shalom de Dios. ¿Quiénes son los que entran en esa paz? Los que andan delante de Dios. ¿A quién se refiere aquí? A los que viven no de espaldas a Dios, sino siguiéndole. Ellos entrarán en la paz. ¿Cómo lo sabemos? Versículo 1. Vaya al versículo 1 de ese capítulo de Isaías 57. Y mira lo que dice el versículo 1. Perece el justo, y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. O sea, cuando mueren, son quitados ¿de qué? Delante de la aflicción. ¿Para qué? Versículo 2. Para entrar en la paz. Descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Ahí estamos viendo las dos cosas. En Job 19, versículos 26-27. Esto fue una de las confesiones que hizo Job con respecto a Dios. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Él estaba pasando por algo difícil, pero
cientos de años antes de que se escribiese el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Mire la teología, lo que él creía con respecto a Dios, él creía ya en la resurrección. Y él sabía que con sus ojos vería a su Dios y que no lo vería a otro, sería él mismo. Así que la fe cristiana es la fe de la resurrección. Cuando Pablo estaba defendiéndose delante de los jueces, decía, se fue una cosa extraña que Dios resucite desde los muertos. Y en otra parte él dijo, por la resurrección de los muertos se me juzga. Porque lo que él predicaba era que Cristo había resucitado entre los muertos. Y que como él resucitaba, él también resucitaría a los que creyeron o durmieron. Así que la fe del Evangelio es la fe de la resurrección. En Lucas, capítulo 16, versículos 23 al 24, se nos habla de la parte que no nos gusta a muchos, pero que sigue siendo igual de real y bíblica. Porque mencionamos que los malvados en su muerte serán arrojados ¿a dónde? Al infierno, en donde permanecerán en tormentos y densas tinieblas, y sus cuerpos quedan guardados en sus tumbas como en prisiones hasta la resurrección y el juicio del gran día. Veamos esto en las Escrituras. Lucas, capítulo 16, versículos del 23 al 24. Dice allí, y en el Hades, es la palabra griega para Sheol también, refiriéndose al lugar de los muertos. Allí ya no está hablando de la tumba, ahí está hablando del lugar de condenación, porque eso se usa a veces para una cosa y para otra, y el contexto determina de qué está hablando. ¿Y cómo sabemos que no está hablando de simplemente permanecer en una tumba? Primero tengo que decir que quien dijo esto fue Jesucristo. Segundo, que Cristo sabe lo que hay en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y los demonios saben que Cristo lo sabe. Porque en una parte de la Escritura vinieron unos demonios y se arrodillaron delante de Jesús y le dijeron, has venido a atormentarnos antes de tiempo. O sea que hasta los demonios tienen una teología de la condenación y creen que serán atormentados y castigados por su maldad. Y saben que es Cristo el que va a venir a cumplir con eso. Y que Él vendrá con gloria y matará al impío con el resplandor de su venida. Mono sabe palo que trepa. Y cuando esos miles de demonios que poseían a aquel hombre, o aquellos dos hombres, se acercaron a Cristo que habían encontrado, y humillándose le dijeron, has venido a atormentarnos antes de tiempo, porque ellos estaban atormentándonos. Ellos sabían que Cristo es el que será la muerte de la muerte. Y Él será el destructor del Señor para los que creen. Ahora, ¿cómo le llamaban ellos mismos? El santo de Dios. No sabemos que tú eres el santo. Y otra, que poseía una pitonisa, le decía, estos hombres son los que predican el camino de salvación. Ellos saben que Cristo es el único medio de salvación. Ellos no son ignorantes ni de su castigo, ni de las correctas enseñanzas. Ahora, dice la Escritura, entonces, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado
Pero aquí él habló con nombre. Lázaro y el rico. Y detalló, solamente él tiene acceso a esas cosas. Cristo tiene acceso a eso. Todas las cosas están delante de él. Él es Dios. De hecho, creo que fue David el que dijo que si él huyera al mismísimo infierno, ¿a quién encontraría él? A Dios. Si en el Seol hiciera su estrado, ¿verdad que dice? Aún allí me tomará tu mano, me asirá, me agarrará tu diestra. No hay escapatoria del brazo largo del Todopoderoso. Fue este Cristo el que dijo: yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. He aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ese fue el que dijo esto que está aquí, que estamos leyendo. Luego en Hechos 1:24 y 25 dice lo siguiente: y orando dijeron, tú Señor, estos fueron los apóstoles orando para pedir por alguien que sustituyera a Judas. Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. ¿Qué estaba diciendo Pedro ahí? ¿A dónde fue Judas? ¿Cuál es la implicación? ¿Qué es lo que trata de decir el texto? ¿A dónde se fue Judas? ¿Creían los apóstoles que Judas sería salvo? No, ellos sabían, porque entendieron lo que Cristo había dicho, que él era hijo de perdición. Ellos escucharon y estuvieron cuando escucharon de Jesús decir: ay de este, mejor lo hubiese sido no haber nacido. ¿Qué quiere decir esto? Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, si Cristo no es el rey de tu vida, quien gobierna tus acciones, decisiones y tu vida, el tormento que atravesará Judas y los mismísimos demonios también llegarán a tu vida. Tu alma será echada al infierno, estoy hablando ahora del pacto interior, no voy a hablar con todo el hombre. Tu cuerpo permanecerá en el tumba hasta el día de la resurrección general y el día del juicio del gran día. Eso lo veremos más adelante en la próxima pregunta que contestaremos, si Dios lo permite. Dios lo permite. La semana que viene. Pero para terminar hoy, quiero leer un versículo que se encuentra en Judas. Voy a leer los versículos del 6 al 7. Esos son los últimos dos versículos que leeremos en esta noche. Judas, del 6 al 7. Judas es que era el hermano físico del Señor por parte de María. ¿Ok? Fíjense que el Señor fue engendrado por Dios. El Espíritu de Dios vino sobre ella y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Pero María se casó con José y José no conoció físicamente a María, sexualmente a María, hasta que ella concibió a Jesús. Pero después tuvieron hijos. Hay gente que trata de poner esto en la duda, pero la Biblia enseña que tuvo hijos e hijas. Dice en Judas 6 al 7, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. ¿Aquí? Porque mencionamos que estos malvados serían guardados en qué? Serían tirados al infierno en tormentos y en prisiones eternas, en tensas tinieblas, ¿verdad? Esa fue la respuesta que dije.
en su muerte serán arrojados al infierno, en donde permanecen en tormentos y densas tinieblas, y sus cuerpos están guardados en sus tumbas, como en prisiones hasta la resurrección y el juicio del gran día. Mira lo que dice Judas 6:7. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces, la gente dirá, pero esos fueron ellos. Si usted lee todo el libro de Judas y ve el contexto más adelante, se habla, vaya allí a Judas. Judas está antes de Apocalipsis. Mira lo que dice. Estas personas de las que está hablando Judas son personas que blasfeman, que no conocen, que por naturaleza se corrompen como animales irracionales. Versículo 10. Versículo 11. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Luego dice, porque son ellos cuando están entre los santos. Estos son manchas en vuestros ágapes. Puede confundirse con los cristianos en sus fiestas de amor. Eso es un ágape. Ágape es una fiesta de amor. Sin embargo, ellos son, en medio de esa fiesta, una mancha. ¿Por qué? Porque ellos realmente no quieren a Cristo. Se están aprovechando de los creyentes, pero no aman a Cristo. Y ahí dice claramente, dice, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Ellos son nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que coman su propia vergüenza, para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¿Para quién es? No es tan solo para Satanás y los demonios, ni para la gente de Sodoma y Gomorra. ¿Ve? Son para estas personas que le han dado la espalda a Dios, que tienen sus características. Mira cómo lo describe. De estos también profetizó Enoc séptimo desde Adán, diciendo, he aquí viene el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos peleón, que andan según sus propios deseos. O sea, en vez de vivir para Cristo, andan para sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulan a las personas para sacar provecho. Por eso que tú ves que en la iglesia hay aduladores también, que hablan a las personas para sacarle los chavos o cualquier otra cosa. Pero también estos pueden hablar cosas infladas, pueden decir lo que sea, pero la Biblia le pone un sello, son impíos. Acuérdense que hemos dicho que la palabra impío es uno que es irreverente, uno que no vive piadosamente, uno que no sigue a Cristo, uno que vive como si Dios no existiera, uno que vive de espaldas a Dios. Pero una persona piadosa es una persona que se ha rendido a Dios, que le sirve a Dios con devoción, con pasión, tanto con su mente como con su cuerpo. Ama a Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerza. Él no usa su boca, ni sus oídos, ni sus manos para hacer cosas que ofenden a Dios. Eso es un impío y esa persona será condenada al infierno si no se arrepiente. Por eso la Biblia manda a los creyentes a predicar este mensaje para que aquellos que están viviendo de esa manera se arrepientan de su pecado y se vuelvan a Dios. Deje el impío su camino y el hombre inicuo abandone sus pensamientos y vuélvase al Señor, el cual será amplio y perdonará. Dios lo perdonará, pero tiene que arrepentirse de su maldad y volverse a Dios. Señor, perdóname. Yo he pecado contra ti, yo he hecho lo malo delante de tus ojos. Yo te necesito, salva mi alma, quítame esto. No quiero seguir pecando, ni ofendiéndote, ni haciendo lo que te desagrada.
yo he hecho lo malo delante de tus ojos. Ten misericordia de mí, sé propicio a mí, pecador. Y Jesucristo dice en su palabra que esta persona será justificada delante de Dios. ¿Está captando el mensaje? Oremos. Señor, te necesito. Te necesito, Señor. Pero puedes decir tú también. Yo no quiero vivir como un impío. Yo quiero ser de aquellos que te han creído. De aquellos que son miembros de tu iglesia. Que después de la muerte gozarán inmediatamente de tu presencia. Cuyas almas serán hechas perfectas en santidad. Que serán recibidas en los cielos. Que mirarán el rostro de Dios en gloria, en luz y gloria. Mientras esperan la redención de su cuerpo. Que seamos así. Sálvanos del pecado, de lo que nos desvía de ti. Sálvanos de la condenación eterna a raíz del pecado. Sálvanos de la arrogancia, del orgullo y de todas aquellas cosas que te ofenden. Te creemos, Dios. Tú eres la resurrección y la vida. Y el que te crea en ti, dice tu palabra, que aunque esté muerto vivirá. Enséñanos a creer en ti, Dios. Enséñanos a creer en tu Hijo y en su obra para salvarnos. Perdona nuestros pecados y límpianos de nuestra maldad. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a ser una iglesia que te honre. No tan solo en cuanto al conocimiento, sino en cuanto a la práctica del conocimiento, que es sabiduría. Enséñanos a hacer lo que debemos hacer cuando lo debemos hacer, siguiéndote a ti, caminando en tus huellas, en tus pisadas. Tu palabra dice que el que dice que es tuyo, de ti debe andar como Juan tu hijo. Nosotros queremos ser de esos, Señor, que te siguen por donde tú quieras que te vas. Ayúdanos, por Jesús nuestro Señor. Amén. Amados, salúdense los unos a los otros en el amor de Cristo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Y si Dios lo permite, el jueves aquí estaremos por la gracia de Dios en oración.